Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana espectacular. Y dándole continuidad al estudio acerca de José el Soñador en el capítulo 37. Nos quedamos en la vez pasada en el verso 3, en esa parte que menciona que le hizo una túnica de diversos colores, o una túnica de rayas de colores. Y nos habíamos quedado con respecto a Benjamín, que era el hijo de la diestra de José, de la diestra de Israel, el hijo de su diestra o el hijo de su mano derecha. Así que no era cuestión de si José era el favorito o no, sino lo que José representaba para la familia. Representaba ser el líder no tan solo de su familia, sino también de naciones. Y entonces aquí es que entramos a la parte de esa parte de ese verso 3, cuando le hice la última parte y le hizo una túnica de diversos colores o una túnica de rayas. Les hago una pregunta. ¿Quiénes llevaban ese tipo de vestido o esa prenda de vestir? Ese tipo de prenda de colores o de rayas los llevaban los de la realeza, los hijos del rey, donde se menciona también ese detalle. Segunda de Samuel capítulo 13 verso 19, para los que lo quieran buscar. Este es el caso con Tamar, una de las hijas del rey David, que dice que vestía vestiduras de colores o de rayas. Y al ver este verso 3, ese cambio de nombre de Jacob a Israel, el escritor nos está mostrando como una pista importante a seguir. El hecho de que es ya Israel quien presagia, si es que lo podemos decir así, quién sería el líder de la familia, el gobernante de la próxima generación, de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y es esa sensibilidad de José por lo justo, por la justicia, por lo que es correcto, que Israel vio en José. ¿En dónde estriba la sabiduría bíblica en este pasaje? En que, aunque si bien es cierto que no debemos tener preferencia por un hijo más que por el otro, tampoco podemos ni debemos tratar de interpretar los pasajes, las escrituras, basándonos en nuestras experiencias o nuestros pensamientos vividos, porque sabes que erraremos. Por lo que debemos prestar atención a estos detalles bíblicos que se nos presentan, antes que verlos basados en nuestras experiencias vividas. Y aquí hay sabiduría en este pasaje número 3. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tengan en mente esa palabra. Y viendo. Estamos hablando de una familia cuyo pacto comenzó con Abraham. Pacto en que la tierra estaba incluida en el mismo. Y el capítulo comienza diciéndonos que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre Isaac, en la tierra de Canaán. Desde Abraham hasta Jacob Israel, vemos una trayectoria cuyas descendencias procuraban continuar con el legado de sus padres, incluyendo a Abraham mismo. Porque fue Taré, el padre de Abraham, quien tomó a Abraham y a Lot y a Sarai para ir a Canaán. ¿Dónde vemos eso, Saúl? Génesis capítulo 11, verso 31. Y a estas alturas vemos que el único
que procuraba mantener ese legado de honrar el pacto de Dios con Abraham era José. Lo mismo que hizo Jacob e Isaac respectivamente. ¿Qué postura debía, por si acaso, que acabo de mencionar lo mismo que hizo Jacob? Si quieren saber qué fue lo que hizo Jacob, les invito a que vean el video. Jacob y la promesa del cumplimiento de Dios, o el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que Jacob hizo lo mismo e Isaac hizo lo mismo respectivamente. Jacob estaba haciendo lo mismo y entonces José estaba continuando con ese legado. ¿Por qué? Por esa sensibilidad de justicia, de hacer lo justo delante de los ojos de Dios. ¿Qué postura debían tomar los 10 hijos de Israel? ¿Quién en la familia determina el orden de las cosas o pone en orden las cosas? El padre. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Velar y cumplir con lo establecido por su padre, porque debía haber una razón y la había. ¿Qué hacemos los hijos con lo que determinan nuestros padres? Ahí está el detalle. ¿Cuál fue la postura que tomaron los hermanos de José con esa decisión de su padre, con lo que Israel estaba realizando? Tomaron una reacción natural, no tomaron una reacción espiritual en la decisión de su padre. Aquí es cuando uno debe evaluarse y ver si estamos conduciéndonos bajo el temor de Dios o por nuestros puntos de vista. Los hermanos de José no se conducían bajo el temor de Dios, sino que, como lo dice el verso 2, lo hacían con mala fama. No dijeron, bueno, nuestro padre está siguiendo el legado de nuestro abuelo Isaac y de nuestro bisabuelo Abraham. Vamos a continuemos con este legado, según lo pactó Dios con nuestro bisabuelo Abraham. No, simplemente ellos tomaron sus propias prerrogativas respecto de cómo conducirse en la familia. Cuando miramos las Escrituras de manera natural, por nuestras experiencias y pensamientos vividos, y no de forma espiritual, caemos en error. Cuando tratamos de poner nuestros pensamientos y experiencias personales en la interpretación bíblica, no le permitimos al Espíritu Santo revelarnos las cosas de un modo que podamos entenderlas espiritualmente y no carnalmente. Verso 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerles más todavía. Este verso confirma que Dios estaba en el asunto y el por qué Jacob invertía más tiempo en José que con sus hermanos. José era joven y Benjamín apenas era un niño, tal vez un infante, por lo que Jacob, su padre, permanecía en la casa e invertía más tiempo o tenía más tiempo para invertir en la enseñanza a José, porque sus hermanos que estaban trabajando administraban los terrenos, el ganado, las ovejas de su padre Israel. Aunque también José apacentaba las ovejas, como mencionamos en los versos anteriores, cuando se pasaba con los hermanos de Bila y Silpa, el cual aquí le demostramos que José tenía una actitud de servicio, de servir, porque estaba con los hijos de las sirvientas de las esposas de Jacob. Así que el hecho aquí de que se menciona que José soñó un sueño nos revela que Dios estaba en el asunto, que José estaba
recibiendo una revelación por parte de Dios. Y eso agravó más la situación con sus hermanos. ¿Por qué? Porque no estaban alineados con el propósito de Dios y por consiguiente lo odiaban más. En Juan 1:11, la Escritura nos dice: a lo suyo vino. ¿Quién? Jesús. Y los suyos no le recibieron. Jesús era judío, era de la tribu de Judá. Estaba profetizado por los profetas de Israel, y los escribas y los fariseos y el Sanedrín también conocían las Escrituras. Sin embargo, no le creyeron. Simplemente le aborrecieron hasta la muerte. Lo mismo ocurrió con José. Versos 6 y 7. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Aquí vemos cómo este sueño, esta revelación por parte de Dios, da confirmación a la acción de Israel en hacerle una túnica de colores, de rayas. Estaba revelando quién sería el que gobernaría sobre sus hermanos, sobre su familia y sobre todos en esa tierra. Quiero pausar por un momento para aclarar algo, y que ya lo he dicho desde que comencé este estudio. Voy a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, escuche bien, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tratamos de poner nuestros pensamientos y experiencias personales en la interpretación bíblica, no le permitimos al Espíritu Santo revelarnos las cosas de un modo que podamos entenderlas espiritualmente y no carnalmente. Por eso es que cité 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, está escrito y tenemos que ver las pistas que Él nos está dando con el escritor para que podamos interpretarlo bíblicamente, espiritualmente, y no por nuestro pensamiento, no por nuestras experiencias, no carnalmente. Verso 8 y 9. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Cuál es la interpretación a la respuesta de los hermanos de José? Una total negativa. No tenían la intención de permitir que su hermano menor fuese señor sobre ellos. Y un poco más adelante voy a explicar en detalle. Pero aquí en el verso 8 al final se menciona que su aborrecimiento aumentó a causa de sus sueños, pero también a causa de sus palabras. Recordemos que estos sueños, al igual que la túnica de colores o rayas, son revelación de Dios, por lo que las palabras que José estaba expresando provenían de Dios mismo, y ellos simplemente las estaban aborreciendo. Lo mismo que ocurrió con Esaú, el hermano de Jacob, al despreciar la primogenitura de su padre.
y del padre de su padre, de Abraham. Y el segundo sueño de José es confirmación de ello. Ahora no es solo hacia sus hermanos, sino que también estaba el sol y la luna junto con 11 estrellas, el padre y la madre de José. Y José le contó también a su padre. ¿Dónde encontramos esa similitud del padre dando el trono a su hijo en las Escrituras? Vayamos a Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El anciano de días es el Padre, hijo de hombre, el que venía de las nubes del cielo, es Jesucristo. Así que vemos al anciano de días, al Dios Padre, dando el dominio, la gloria y el reino a su unigénito Hijo, Jesucristo. En Mateo capítulo 28, verso 18, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 10 y 11. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí vemos que José entra en una conversación también con su padre y que éste lo reprendió. Esto suena como a algo negativo que hubiera dicho José, pero no lo fue. ¿Por qué no lo fue? Primero, porque vemos que el propósito de Dios en todo esto y el desconocimiento de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas no impide lo que Dios tiene ya determinado a hacer. Y eso causa asombro y expectación. ¿Por qué digo que causa asombro y expectación? Mira cómo termina el verso 11. Mas su padre meditaba en esto. Algo similar, muy similar, ocurrió en Miriam. Tú lo conoces por María, la madre de Jesús. Dice la Escritura que cuando los pastores se presentaron ante José y Miriam, o María, dieron voces de lo que se les había manifestado de esas huestes celestiales cuando cantaban a coro: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ellos dieron voces de esa manifestación mientras guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mas María, guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, verso 19, por si les interesa buscarlo. Fíjense, en ocasiones vemos a personas decir que serán el alcalde o el gobernador de tal lugar, el presidente de tal o cual empresa, o el jefe de tal o cual departamento, y la reacción de muchos será: eso no va a ocurrir, o se está volviendo loco, se volvió loco o se volvió loca, y simplemente lo dejan ahí.
O dicen, bueno, si ellos quieren hacerlo, pues está bien. Eso está bien, que sigan. Ahí ya, allá ellos. Lo dejan ahí. Lo dejan como un mero sentimiento o anhelo expresado. And that's it. Pero cuando ocurre envidia, es porque saben que eso sí puede ocurrir. Y eso les produce envidia, porque pensarán que ellos o ellas son los merecedores de tal o cual puesto o posición. Y probablemente se pueden valer de cualquier cosa con tal de adquirir o de tener esa posición o ese puesto. Y eso les provoca envidia, porque saben que será cierto lo que va a ocurrir o lo que ocurrirá. Los hermanos de José sí creían lo que su hermano les decía o les contaba acerca de los sueños. Lo sabían desde que su padre les regaló la túnica de colores o rayas. Y ya desde ese entonces lo aborrecían. Por lo que si yo te digo, y me voy a poner de ejemplo, si yo te digo que voy a ser el dueño de tal o cual institución y tú no me crees, te da igual. Simplemente me dirá, ok, Saúl, está bien, como tú quieras. Adelante, go ahead. Chévere, suelte allá. Y seguiríamos hablándonos. Pero si tuvieres celos o envidias de mí, por lo que fuera, por la razón que fuera, entonces la cosa cambiaría, el pensamiento cambiaría y eso aumentaría más tu disgusto, aumentaría más la envidia hacia mí. Y esto es por dar un ejemplo. De modo que los hermanos de José no actuaron bajo ignorancia, sino bajo rebeldía, bajo orgullo, bajo soberbia. Y en videos anteriores he mencionado, si más no recuerdo, lo que se nos enseña en el libro de Job, en el capítulo 41, en el último verso, el verso 34, cuando dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Esto es que cuando nos gobierna el orgullo, nos va a llevar a la soberbia. Y cuando entramos en el terreno de la soberbia, estamos metiéndonos en el terreno de Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás, que es rey sobre todos los soberbios. Termino con esto. Mucho cuidado con decir que José fue un engreído de papá y un chismoso arrogante, echándole cizaña a sus hermanos con sus sueños y su túnica de colores o de rayas, basándonos en nuestras experiencias familiares o personales, o basándonos en nuestros pensamientos, porque cuando tratamos de poner nuestros pensamientos y experiencias personales en la interpretación bíblica, no le permitimos al Espíritu Santo revelarnos las cosas de un modo que podamos entenderlas espiritualmente y no carnalmente. La Escritura, la palabra de Dios, no es un mero libro de cuentos o de historias para contar. La Escritura, con la letra primera mayúscula, Escritura, es inspirada por Dios, como lo leí en 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la Escritura, toda la Escritura con letra mayúscula es inspirada por Dios, de modo que no podemos tratar de entenderla carnalmente, naturalmente, sino que sea por medio de su Espíritu, para que podamos entenderla espiritualmente y ver todas esas pistas que el escritor, en este caso el escritor de el Bereshit, Génesis,
nos quiso decir cuando habló acerca de José, el soñador. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Con esto termino esta porción de estos 11 versos del capítulo 37. Dios mediante, si me permite la oportunidad del Señor, de poder continuar haciendo el escrito para continuar hablando acerca de José, porque hay mucho que hablar acerca de esta historia en el capítulo 37. No obstante, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver esta continuación de el estudio de José el soñador. Pero que sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a nuestras vidas. Iglesia, nunca olvides, vivir la vida coram Deo es vivir la vida, toda la vida, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.